¿Qué es la Corte Penal Internacional y por qué le entregaron un informe de desapariciones forzadas? Bueno, la Corte Penal Internacional es un tribunal penal internacional permanente que se crea a partir de la adopción de un tratado internacional por una amplia gama de países en el año de 1998, que es el Estatuto de Roma. A partir de ahí, y que se reunió el número de ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, hasta 2004 se instala la Corte Penal Internacional y es un tribunal que se conoce como una jurisdicción complementaria a las de las jurisdicciones penales nacionales. Esto quiere decir que bajo determinados supuestos podrá conocer de ciertos crímenes cuando los estados no quieran o no puedan llevar a juicio a los más altos responsables de haberlos cometido. La Corte Penal tiene competencia para conocer de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Dentro de los crímenes de lesa humanidad encontramos la desaparición forzada de personas, la tortura, el asesinato. Y desde el año 2012, debido al contexto de incremento notorio de violaciones graves de derechos humanos cometidas en México y la ausencia de investigaciones y procesos penales que llevaran a juicio a los responsables, fue que decidimos presentar una primera comunicación a la Corte Penal Internacional, recopilando información pública de informes de organismos internacionales, como de los mecanismos de Naciones Unidas que han visitado México, como el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Personas, informes de organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, que en esa época habían emitido algunos informes sobre tortura, desaparición y ejecuciones, y el uso de la jurisdicción militar como un vehículo para fomentar la impunidad. También tomamos en cuenta recomendaciones de la CNDH, que ya se venían acumulando un número importante de ellos, y con eso lo que le quisimos hacer llegar a la Corte es información sobre crímenes respecto de los cuales ameritaría una apertura de una investigación o por lo menos un examen preliminar en México. Este año presentamos 3 organizaciones, una organización que está en Baja California, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una comunicación con 95 casos de tortura y desaparición, de 95 víctimas que sobre todo fueron víctimas de tortura, algunas de ellas desaparecidos temporalmente, otros de ellos también fueron ejecutados extrajudicialmente, sumariamente, llamándoles en términos técnicos mexicanos, fueron víctimas de homicidio. 25 víctimas, digo 95 víctimas que no han recibido justicia ninguna de ellas. Ningún servidor público federal responsable de haber cometido serias torturas a estas víctimas ha sido investigado, procesado y castigado, ni mucho menos tampoco lo han hecho en contra de los servidores públicos que eran mandos militares o policíacos de estos perpetradores. Entonces, es por eso que utilizamos a la Corte Penal Internacional, ante la ausencia de una respuesta adecuada por el Estado mexicano para investigar, procesar y sancionar a los responsables. Consideramos que la Corte Penal Internacional es la única vía que nos queda para que se haga justicia penal en México. ¿Se acabaron los canales judiciales en México? Pues mira, la comunicación lo que deja patente es que en este momento México no quiere llevar a juicio a los responsables. No quiere porque tiene todo frente a sí para poderlo hacer. Muchos de estos casos están documentados por recomendaciones de la CNDH. Las autoridades han aceptado las recomendaciones, pero si tú te das un clavado a las averiguaciones previas, la inacción por parte de los ministerios públicos es sorprendente. Hay algún caso de los que están ahí en la comunicación, que la averiguación previa ha avanzado, pero no para investigar el delito más importante, que es la tortura. Están pensando en otro delito porque pues, algunas reglas ahí de los peritajes que no quieren tomar en cuenta el protocolo de Estambul aplicado por la CNDH. Entonces, no están investigando adecuadamente la tortura. Entonces, no hay una cultura institucional en este momento en la Procuraduría de llevar a juicio a servidores públicos federales por haber cometido estos abusos, menos aún cuando son militares. No tenemos a ningún militar sentenciado por las más de 500 desapariciones
forzosas cometidas en el contexto de la Guerra Sucia. No tenemos a ningún servidor público de esa época investigado, procesado y castigado por tortura, ni la masacre de Tlatelolco, y de todas las violaciones de derechos humanos que se cometieron en el contexto de la política de seguridad pasada, que sigue vigente en este momento, pero que inició el expresidente Calderón. Ha habido un servidor público castigado por desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales, homicidio o ejecuciones sumarias, como le quieran llamar. No es un problema de definición. Todo el mundo entendemos cuando hablamos de eso. Entonces, lo que estamos diciendo es que México no tiene la voluntad política de hacerlo. Hay quienes dicen que no tiene ni siquiera la capacidad, porque no tiene la capacidad material para procesar, por ejemplo, 70,000 muertes violentas cometidas en el contexto de la política de seguridad de combate al narcotráfico. ¿Por qué Baja California? Bueno, esa es una muy buena pregunta, nos la han hecho en varias ocasiones. La respuesta es muy sencilla. Nosotros tenemos casos que estamos acompañando de Baja California, conocemos el contexto en el cual se dieron los abusos. Nuestra contraparte en Baja California tiene documentados otros muchos casos en el estado, y es el estado en el que pudimos ver, porque tenemos los casos y estamos trabajando ahí, no porque tengamos alguna preferencia, sino porque los casos fueron llegando de ese estado, y pudimos constatar que el operativo conjunto Baja California, también denominado operativo conjunto Tijuana, dejó una secuela de abusos muy, muy importante, y pudimos acreditar que la tortura fue uno de ellos. No quiere decir que solamente en Baja California los operativos conjuntos cometieron abusos, no quiere decir que el único abuso que se cometió en el contexto del operativo conjunto fue la tortura. Lo único que estamos constatando con esto es que fue el lugar en el que pudimos hacer una investigación, teníamos los recursos limitados para poderlos destinar ahí, teníamos acceso a las víctimas, y ese es el motivo por el cual Baja California fue seleccionado para poder hacer esta comunicación. Estamos invitando a las organizaciones de otros estados donde sabemos que también ha habido abusos serios, como por ejemplo Nuevo León, como por ejemplo Coahuila, como por ejemplo Chihuahua, como por ejemplo Guerrero, para que ellos hagan ejercicios parecidos a los que hicimos nosotros, estas tres organizaciones, que ellos hagan una investigación, analicen las recomendaciones existentes en ese estado para las autoridades federales y locales, entrevisten víctimas e identifiquen si hay o no hay patrones. Tal vez me equivoco y podemos afirmar que en esos estados los abusos que se cometieron ya fueron investigados, procesados y castigados. Tal vez me equivoque, mi intuición me dice que no, pero bueno, la razón por la cual escogimos Baja California es la disponibilidad de recursos que teníamos para poder trabajar ahí. ¿Qué expectativas tienen? También excelente pregunta. También nos han hecho varias veces esta pregunta. Nosotros, y quiero ser muy claro con esto, no buscamos llevar a juicio al expresidente Calderón. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que la Corte Penal Internacional haga del conocimiento público que ha aperturado un examen preliminar para hacerse llegar de información sobre posibles crímenes de su competencia que se cometieron en México en el periodo 2006 y a la fecha, porque las cosas no han cambiado. Con esa apertura del examen preliminar, nosotros apostamos porque las autoridades de Procuración y Administración de Justicia mexicanas se tomen en serio su obligación de llevar a juicio a los responsables de haber cometido torturas, desapariciones y ejecuciones. Esa es nuestra apuesta, que México se sienta observado por un organismo que tiene competencia para poder conocer de aquellos casos de tortura, desapariciones o ejecuciones que no fueron investigados, procesados y castigados en sede doméstica. Y no nos referimos a que solamente tendrán que investigar a los autores materiales de estos delitos, y sobre todo a los autores que tienen una responsabilidad superior a los autores materiales, sean policíacos, sean militares, sean dirigentes políticos, sean dirigentes de organizaciones no estatales, como pueden ser organizaciones del crimen organizado. Lo que queremos es que el sistema de justicia mexicano cumpla con su responsabilidad constitucional de hacer lo que su nombre dice, hacer justicia.